Bienvenidos. Somos un espacio que busca dar cabida a visiones críticas, amplias, del acontecer cultural contemporáneo venezolano, pero también de su pensamiento. Desde la razón, queremos leer, escuchar, ver, palpar lo que pasa en nuestro tiempo, adentro y afuera del país. Este programa es posible gracias al equipo conformado por Isabela Iturriza, Inmaculada Sebastiano, Carlos Javier Virgües, Juan Juárez, Fernando Camacho, Giancarlos Caraballo, Francisco Gil, Sachenka García y Ricardo Ramírez Requena. También puedes seguir la transmisión en vivo en www.mundour.com. Debes buscar la pestaña de Radio en Vivo, bajar y darle clic en Unión Radio 90.3. Recuerda que nos puedes seguir en @MundoURWeb, @RadioEscuelaUR, @Sachenka76NX, @Macrol30NX, Ricardo Ramírez Requena en Instagram y por supuesto en @Alfabeto del Mundo en Instagram. Abrazados por la producción musical de Adrián Van Burkom, estamos listos para comenzar otro episodio de Alfabeto del Mundo, deletrear lo que nos mueve. Hoy hablamos de 3 libros haciendo caminos en la vida de Nos. Desde su fundación en enero de 2017, la vida de Nos se ha dedicado a contar la vida, la nuestra, como colectivo, a través de la de tantos venezolanos que han enfrentado diversas situaciones, compartiendo su propia experiencia y la de nuestra sociedad. Con enorme respeto a la dignidad de los personajes y a la sensibilidad de los lectores, han abordado historias de la Venezuela actual, con experiencias que van desde la migración forzada y el desplome de la condición de vida, hasta el florecimiento de la solidaridad y la resiliencia. La colección Haciendo Caminos tiene el propósito de divulgar historias de vida en compilaciones temáticas que nos recuerdan que todo cuando estamos viviendo y es nuevo en nuestras vidas, ya lo han vivido otros, y que en los caminos andados podemos encontrar luces para nuestro andar. En esta colección se reúnen 47 de esas historias bajo los títulos Fundando el Nuevo Hogar, Cuando Todo Cambia y De Aquel Otro Reino, compilados por los editores Héctor Torres, Albor Rodríguez y Eric Lezama, respectivamente. Ya están disponibles estos primeros 3 títulos de Haciendo Camino, los cuales pueden adquirirse juntos o por separado, a fin de regalárselos a sí mismos o a quienes crean que puedan encontrar luz en estas historias. Sobre esto y mucho más conversaremos el día de hoy. Lo que piensa Ricardo. Fíjate, yo creo que es muy importante la compilación de estos libros. Quizás por resabios o desconfianza a lo que puede estar, digamos, alojado en una página web. Yo siento que hay tanta información hoy en día rodando por internet que, debo insistir, por necio, creo que el hecho de compilarlos en libros, ¿verdad? Y que además esto significa una relectura de textos, un trabajo de curaduría, de edición, de unos textos que ya fueron curados y editados, lo que podríamos llamar un doble filtro, nos permite acercarnos ya temáticamente a una cantidad de historias presentes ya en la web de La Vida de Nos. Y que, oye, es una de las web, creo, más importantes en estos momentos a la hora de recopilar cualquier cantidad de historias y testimonios de vida. Entonces, el hecho de haber trabajado estos 3 libros, que los podamos comprar y los podamos empezar a guardar y atesorar, yo creo que es un primer gran paso hacia la recopilación bibliográfica de las historias de vida de los venezolanos en los últimos años. Hay otros trabajos, hay otras cosas que se han venido haciendo, pero aquí estamos hablando de la historia de gente común, de vidas comunes, que es lo que nos define a la mayoría de los habitantes de este planeta y que es algo que uno nunca debe olvidar, ¿no?
Admiramos muchísimo a Lionel Messi, admiramos muchísimo a Omar Vizquel, a Taylor Swift, a Dua Lipa, a cualquier cantidad de personas, a Jeff Bezos, a gente que está constantemente bajo un foco. Pero la vida de los que habitamos este planeta suele estar supeditada por elementos más comunes posibles. Y cada uno de esos individuos tiene una voz que puede narrar. Una de las cosas que más nos definen como seres humanos es nuestra capacidad de narrar el mundo, de contar el mundo, de contarlo, no solo explicarlo, de contarlo a los demás. Así como el impulso lingüístico vinculado con el mito, con el inconsciente, que trae aparejada la poesía, es el gran disparador que canta las cosas. También somos individuos que narramos, y la capacidad de narrar tiene esa capacidad de, en el proceso de la narración y en el momento en que ocurre esa narración, nos estamos volviendo a contar a nosotros mismos. Entonces, creo que antropológicamente, no solamente en términos literarios, la recopilación de estos textos es importante y es fundamental. Fíjate, Ricardo, yo creo que yo no puedo más que decir que yo me quito el sombrero ante la vida de Nos y todo lo que ha logrado en estos años. Hemos hablado en distintos programas sobre muchos de sus proyectos y sueños que maravillosamente se han convertido en realidades. Pero me refiero maravillosamente por el acierto, pero no ha sido por arte de magia, sino por el compromiso y el trabajo del equipo de la vida de Nos. A mí me parece interesante, no solamente que se publiquen estos libros como compilaciones temáticas, donde hay evidentemente ahí un trabajo editorial diferente al de los espacios digitales más usados, como bien decías, a las redes sociales o a la página web, que no deja de ser maravillosa. Lo cierto es que un libro, sea digital o impreso, supone otra experiencia de lectura y otra experiencia también de creación, porque hay un proceso creativo por parte también del equipo que lo conforma, del editor que mueve la batuta un poco, ¿no?, en el backstage para llevar a cabo esto. Pero un libro es un proyecto, un libro es un plano también de acción. Hay ilustradores, hay un concepto gráfico, o sea, hay un proyecto detrás diferente. Sin entrar en otras valoraciones, una de las cosas que a mí me parece más interesante es cómo la vida de Nos ha decidido contarnos las historias mínimas, como llamo yo, las historias del día a día, la historia de cualquiera de nosotros, y no la historia de, digamos, la historia de las batallas, por llamarla de una manera, pero ha logrado además entender que se necesitan muchos espacios y muchas formas de acercar estas historias a la gente. Porque de una u otra forma es construir esa memoria cotidiana, esa memoria de los tiempos que corren y de lo que vivimos los ciudadanos, la que finalmente asienta lo que puede ser el testimonio, ¿no?, el documento testimonial para un futuro, que también pueda significar de consulta, que también pueda decir, mira, hace tiempo pasó esto en este país o en otro, o a esta persona o a esta familia. Y yo me encuentro en las palabras. Siempre nos buscamos de una u otra forma cuando leemos en los libros, sea literatura, sea documental. Uno busca encontrarse en esas palabras que lee, por oposición o por simpatía, pero hay una búsqueda en el lector. Y lo que tú decías también es muy importante. O sea, algo distingue al humano como especie, si se quiere, es la capacidad de narrarse, la capacidad de mirarse a sí mismo y contarse. Y yo creo que creo que para los dos, porque nos hemos dedicado a esto toda la vida, o sea, eso es una de las maravillas más grandes, digamos, de la condición humana, ¿no? Y usarla a conciencia, con respeto y dignidad, para explorar las experiencias de vida, a mí me parece que es magnífico. Entonces creo que,
nada, yo lo felicito y ya quiero que conversemos, a ver qué nos cuenta. ¿Con quién conversamos? Con Albor Rodríguez y Héctor Torres. Albor Rodríguez es periodista venezolana, cofundadora y gerente general de La Vida de Nos, medio digital nativo especializado en periodismo narrativo, finalista de los premios Gabo 2018, Premio Roche de Salud 2021 y mención especial de los premios Ortega y Gasset 2021, entre otros reconocimientos. Es docente universitaria y autora de la novela Duelo y del libro de testimonios De eso no se habla, entre otros títulos. Fue seleccionada para la primera cohorte de la Clínica de Consultores de Sembra Media y Google News Initiative. Héctor Torres es narrador y editor venezolano, autor del Amor en tres platos y El regalo de Pandora, La huella del bisonte y la trilogía Caracas muerde, Objetos no declarados y La vida feroz. Compiló, junto a Albor Rodríguez, Días salvajes, además de otros títulos de narrativa. Cofundador y editor jefe de La Vida de Nos. Cofundador y exdirector del portal Ficción Breve Venezolana. Coordinó junto a la novelista Ana Teresa Torres la Semana de la Nueva Narrativa Urbana de 2005 a 2010 y coordina desde 2006 el Premio Julio Garmendia para Jóvenes Autores, antes Premio de Cuento Policlínica Metropolitana para Jóvenes Autores. Es creador del Premio de la Crítica a la Novela del Año. En 2013 dirigió Para que mañana no sea olvido, un proyecto colectivo de escritura de historias reales. Sus textos aparecen publicados en diversas antologías y muestras de narrativa, y ha colaborado en diferentes publicaciones, tales como Les Temps Modernes en Francia, Aus Politik und Singungsgeschichte en Alemania, Recto Verso en Bélgica, El Mundo en España, El Malpensante en Colombia, entre otros. Bienvenida, Albor, bienvenido, Héctor, Alfabeto del Mundo. Qué gusto tenerlos nuevamente por acá. Bienvenidos. Gracias, muchas gracias. Gracias a ustedes por la invitación. Hola, buenas tardes. Buenas tardes, Bienvenida, Albor, querida Albor. bienvenida. Qué gusto escucharte nuevamente. Bueno, fíjense. Gracias. Para mí también es un gusto. Qué bueno. Miren, yo quería comenzar con una pregunta, digamos, básica. ¿Qué los llevó a acometer la idea de publicar 3 libros así de una vez en estos días? ¿Qué diferencia estos libros para que hayan salido además así separados, divididos? Ok, bueno, voy a intentar responder y Albor me complementa. Fíjate, en principio se trata de libros temáticos. Pensamos que, bueno, como la función de la literatura desde tiempos inmemoriales es que, bueno, es poner a la gente a vivir situaciones que no necesariamente tienen que haber vivido para comprenderlas, o digamos una de esas funciones. Entonces, seleccionamos 3 grandes temas de los tantos que trabajamos en La Vida de Nos para producir libros para esta colección, los primeros libros de esta colección, que bueno, los 3 temas están allí. Pues primero, el amor de los padres, eso de transitar enfermedades y conseguir el nuevo hogar en otras tierras. Son 3 temas que, bueno, que siempre van a tener vigencia y sobre todo en la Venezuela de hoy, pues bueno, es algo que se vive con mucha intensidad. Entonces, ¿cuál es la idea? Que la gente que sienta que está transitando alguna de esos temas o que conozca a alguien que está transitando uno de esos temas, bueno, pueda regalar o regalarse ese libro un poco para sentirse menos solo, que es el asunto, ¿no? Leer historias de gente que está pasando por ello y, bueno, puedan sentir respuestas, puedan sentir reflexiones, puedan sentir compañía en eso que están viviendo, que siempre uno siente que lo que uno está viviendo lo está viviendo solo uno. Resulta que es parte de la condición humana. Eso, digamos, que es el paraguas general de la idea que nos llevó a desarrollar esta colección en estos primeros 3 títulos. Genial. Albor.
Bueno, y además de eso, ya en la vida de nos llevamos 730 y pico de historias publicadas en estos 7 años y bueno, tenemos la gran bondad de que son historias, ese modo de contar que nos caracteriza, tan apegado a los preceptos de la literatura, aunque su base sea, bueno, con recursos del periodismo para aprender la realidad. Esas historias tienen la bondad y ese modo de contar tiene la bondad de que, bueno, produce piezas que no pierden vigencia, que son eternas y entonces de algún modo nosotros entendemos la vida de Nos como un banco de historias que están vivas todo el tiempo. Y bueno, lo que tratamos de hacer es justamente como de empujar una nueva vigencia de cada una de esas historias, pues reempaquetándolas en un formato distinto. Lo hemos hecho ahora con esta colección, también lo hemos hecho, por ejemplo, cambiando de formato narrativo, de historias escritas, lo convertimos en un cómic. Y así, pues, de ese modo, tratamos como de mantener vivas las historias que de por sí lo están, haciéndolas llegar de un modo distinto a nuevas audiencias. Magnífico, Albor. Bueno, justamente agarro por allí, porque por ahí va también mi pregunta. Y un poco también lo que conversamos en la presentación del programa, Ricardo y yo, en relación de la diferencia que supone, evidentemente, decidir hacer libros, sean digitales o impresos, el proceso es diferente. La vida de Nos sigue floreciendo, es algo que celebramos con ustedes hondamente, y abriéndose a nuevas experiencias. Eso también lo conversábamos. Ustedes han explorado muchas formas de contar en diferentes soportes. ¿Qué destacan entonces de esta experiencia editorial? En Hechos Documentales está la web, están las redes, está el concurso. ¿Qué destacan de Haciendo Caminos? Bueno, fíjate, en principio vale decir que Haciendo Caminos tiene en nosotros un antecedente que fue el libro que publicamos junto con Punto Cero, que es Días Salvajes. Ajá, así es. Ese fue el primer libro que hicimos compilado de historia de la vida de Nos sobre un tema. Luego salieron otras experiencias como el de medicina narrativa, se llama, se me fue el nombre ahorita, No pasa nada. pero digamos que... Historia clínica. Historia clínica, ese nombre tan lindo como lo voy a olvidar, ¿vale? Okay. Entonces, fíjense, de alguna manera también está la necesidad de primero, como dice Albor, seguirle dando vida mediante otros formatos a la vida de Nos, porque en principio la web de la vida de Nos lo que es un banco de historias de la condición humana, pero digamos el banco primigenio. De allí, pues, en los otros formatos van adquiriendo vida a partir de este formato inicial. Pero por otra parte, también tener presencia por ejemplo, un objeto físico. Uh-huh. Estos libros se pueden adquirir por Amazon y de hecho se han comprado. Entonces la idea de también tener presencia offline, tener presencia a través del libro tradicional, es una forma de que esas historias sigan vivas, adquiriendo otros formatos y llegando a otros lectores. Hay gente que de pronto disfrutaría muchísimo leer esas historias, pero en papel, y bueno, allí están entonces esas historias en papel. Pues digamos que lo que hacemos es garantizarle a esas historias su vida a través de todos los caminos posibles para que le lleguen a los lectores. Y luego está la experiencia propiamente editorial, ajá, que no deja de ser muy interesante porque, fíjate, bueno, establecimos unos temas. Ajá, sí, efectivamente. O sea, si nosotros hiciéramos el ejercicio de categorizar nuestras historias con las tradicionales etiquetas
De hecho, en nuestro sitio manejamos algunas etiquetas. Bueno, y pensamos en categorías desde la condición humana. La verdad es que es maravilloso darnos cuenta de que tenemos más de una historia de una infinidad de categorías. Exacto. Es decir, que en cierto sentido es maravilloso darnos cuenta al día de hoy que hemos abordado tantos tópicos de la condición humana, centrados en la Venezuela de hoy. Es la experiencia de vivir en Venezuela o de ser venezolano. Y sin embargo, encontrar allí tantos puntos de conexión con la condición universal, ¿no? Entonces, la experiencia bueno, lo digo, mi experiencia, hablo de mi experiencia cuando nos dividimos los temas y decidimos cada uno asumir el rol de editor, de compilador, bueno, de revisar todo lo que hemos publicado, ver entonces cuántas historias hay acá que hablan del amor de los padres por los hijos, que fuese tan difícil seleccionar 16, fuese sí, tan difícil. Luego, bueno, encontrar en medio de toda la diversidad de la experiencia humana que pueda ser posible encontrar puntos de conexión, ¿no? Allí, por ejemplo, yo me di cuenta que bueno, que esto del amor por los hijos no era esa cosa romántica, idealizada, y además que se da por descontado que los padres aman a los hijos, sino que me di cuenta que esas historias tenían en común que eran amores puestos a prueba. O sea, es como subirle una vara a ese amor. Albor, querida, vamos a hacer una pausa y al volver nos sigues contando tu propia experiencia editorial. No está Eric con nosotros, pero por lo menos conoceremos tu experiencia y la de Héctor. Nos vemos en unos minutos. ¿De qué hablamos cuando hablamos de 3 libros haciendo caminos en la vida de Nos? ¿Con quién conversamos? Con Albor Rodríguez y Héctor Torres. Esto es Alfabeto del Mundo y seguimos compartiendo con nuestros invitados. Ok. Bien, continuamos conversando con Albor Rodríguez, con Héctor Torres, sobre estos libros magníficos publicados por La Vida de Nos. Albor, nos gustaría que cerraras la idea que traías en el primer bloque, ¿sí? Y luego retomamos la conversación. Esta experiencia de hacer estos libros, bueno, tuvo para mí un componente maravilloso fue como hacer una pausa, detenernos y ver todo lo publicado, encontrar en todo lo publicado una cantidad enorme de historias que hizo difícil la selección en torno a un tema. Pero, o sea, estamos hablando de historias que ya yo conocía, que ya había leído, que eventualmente había editado en algún momento, porque son historias de los 7 años, que había trabajado con los autores, con algunos de ellos, para llegar a ese resultado final. O sea, no eran historias para mí desconocidas. Y sin embargo, aproximarme a ellas ya desde esta óptica que estábamos buscando, y pensar que su destino era un libro, me hizo verlas con una mirada renovada, con unos nuevos ojos, y bueno, y eso me parece extraordinario. Fíjate que nos estabas comentando algo muy poderoso
bueno, las historias que ustedes comparten suelen ser muy poderosas, pero Sí. nos estabas contando de algo muy poderoso que justamente el libro que tú coordinaste y trabajaste, digamos, el proceso editorial, es el que aborda este amor, digamos, de los padres por los hijos, ese amor que damos por descontado cuando no necesariamente es así, y ese amor puesto a prueba, ¿no? Y que esto estaba resultando revelador para ti. Me gustaría escuchar un poquito más de ese recorrido. Bueno, fíjate, lo puedo hacer con ejemplos que me parece el mejor modo de mostrarles a qué me refiero. A ver, hay allí historias de una madre enfrentando la enfermedad del hijo y buscando, pues, haciendo todo por su recuperación. Está la historia de una madre y un padre que se van con su niña de 7 años a vivir a Estados Unidos y se encuentran con una niña que les dice que ella no pertenece a ese lugar, que ella extraña a Venezuela. Entonces es la experiencia de la migración de una niña de 7 años y cómo la madre trata de persuadirla, pues, de que están en una nueva experiencia, trata como de ir llevando ese desconcierto en el que la hija está. Está la historia de un padre que ha perdido a su hijo por la violencia y le siembra un bosque de árboles en Uruguay. Y uno de esos árboles para él es la representación de su hijo y por eso ese árbol lo saca y lo vuelve a sembrar para que ese árbol siempre sea joven. Está la historia de una madre soltera que hace todo para que su hija cumpla el sueño de ser bailarina. Y la historia se ubica justo en el momento en el que la hija está acudiendo a una audición en México, donde finalmente es seleccionada. Entonces, bueno, esa es una historia que comprime años de lucha de una madre hasta llegar a un resultado feliz. Hay historias de madres solteras, historias de padres solteros, historias de padres y madres juntos, en fin, o sea, es como de una diversidad que de verdad a mí me sorprendió. Y bueno, leyendo las historias que en principio había preseleccionado, o sea, a partir de 64 historias. Wow. De allí, pues, preseleccioné 30. Y ahí, en ese momento, es justo cuando me vino la revelación. Bueno, estas no son historias de amor por los hijos, estas son historias de amor por los hijos, pero ante desafíos enormes, incluso la felicidad lo es. Así es. Bueno, imagínate, Albor, la idea de esto, por supuesto, y lo insistiremos durante el programa, los libros pueden adquirirse por Amazon, pueden adquirirse también por la página web de La Vida de Nos, y es una forma de contribuir, además, con el camino que han emprendido ustedes y que, como digo, sigue floreciendo. Héctor, tu libro, bueno, o sea que uno siempre, perdón, esto es como un mal de editor que le digo yo aquí a los escuchas. Uno, cada libro que uno edita es como un poquito, un hijito. Entonces, Así por es. eso digo tu libro, ¿no? ¿Qué nos cuentas tú de ese proceso, así como nos contó Albor? Bueno, mira, con respecto a este libro, yo sentía una necesidad de contar, o sea, de buscar historias que nos hablaran de una migración, digamos, exitosa. La migración es parte de lo que estamos viendo los venezolanos. No somos el único país que se ha visto sometido a una migración masiva, quizás es una migración bastante importante que de alguna manera va a ser parte de nuestra historia y cambiará nuestra visión de lo venezolano. Pero me quise centrar, sobre todo viniendo de la experiencia del documental Caminos a Ninguna Parte, que son historias con resultados trágicos de
de migraciones que no se dieron. Bueno, yo quise contar acá la otra mirada. Okay. Esas historias de migración exitosas en el sentido de que lograron su cometido de fundar un nuevo hogar de alguna manera. Entonces, como todo eso es parte de la Venezuela de hoy y la migración tiene muchas aristas, me quise centrar en esas historias migrantes de venezolanos que, bueno, fueron de manera fortuita o fueron por algún proyecto y resulta que terminaron haciendo otra cosa, o fueron y perdieron, cuando habían perdido la esperanza de trabajar en su área, encontraron la manera de trabajar en su área, de desarrollarse en sus profesiones. Es decir, para mí era importante mostrar esa cara, un poco para ofrecer el equilibrio de esos proyectos migratorios que, bueno, que sí terminaron siendo exitosos, sí terminaron de alguna manera permitiendo a sus protagonistas darse una oportunidad de contar lo venezolano desde donde están, desde donde lograron ubicarse, porque me parece que allí en esa gente porque algunos se devolverán, algunos se devolvieron, otros no terminan de encontrar un lugar, pero en esos que sí encontraron su espacio y sí están desarrollando la vida, bueno, va a haber un germen importante de lo que es la definición de venezolano en el futuro, ¿no? Van a tener hijos, quizás extranjeros, pero hijos de venezolanos que van a tener mucho de su cultura consigo, o hijos que tuvieron que adaptarse a eso. Entonces me parecía que era algo muy importante de revisar y además un espacio de aliento para todo aquel que está en ese proceso, encuentre que hay personas que sí lograron una migración, a pesar de las noticias, sí lograron una migración exitosa y bueno, que se vieran reflejados en ello. Magnífico, claro. Además que eso también hace falta, porque es hacer como la mirada amplia, ¿no? De que emigrar es súper, tiene demasiadas aristas, demasiadas caras, demasiadas formas. Yo, fin de año pasado, fin del año 2023, vino de visita después de 5 años al país mi hijastra, que se fue niña y vino adolescente. Y bueno, mientras la esperábamos en el aeropuerto, yo dije, concha, le estoy viendo la otra cara del aeropuerto. De hecho, hasta lo publiqué en Twitter porque fue muy significativo. Ya teníamos muchos años en los que ir al aeropuerto realmente terminaba siendo muy triste, porque bueno, era puro llorar, pues no pudo despedirse. Y bueno, mucha gente está viniendo no a quedarse, Héctor, gente que vino a visitar. Y entonces esos encuentros, yo pasé toda la tarde esperando ahí, lloré no sé cuántas veces, pero de bonito también, ¿no? De familias que aceptaron que ahora sus vidas son diferentes. Y es algo que también, sí, en la mayoría de los casos parte de un proceso doloroso, no es negar tampoco esto, pero que efectivamente la gente encontró un lugar en ese otro país y que viene a su país de origen también para reencontrarse con sus amores. Porque eso es lo que yo decía ese día, le decía a Ricardo y a todos, el amor es más fuerte, eso sí no nos los han podido quitar, nos han regado por el mundo, pero nos seguimos amando. Y eso es muy bello de encontrar, ¿no? Pero también yo creo que para unos padres o para una familia, si tú ves que tu hijo se fue y está haciendo la vida que quiere, bueno, qué bonito que pueda venir a comerse unas hallacas conmigo, ¿no? Pero que siga con su vida. Entonces, bueno, me parece que es importante también dar este otro enfoque. Así es. Ahora, fíjense, ustedes están publicando estos 3 libros y bueno, la gata se montó en la batea porque uno empieza a emocionarse y por supuesto empieza a hacer este tipo de preguntas. ¿Qué planes editoriales tiene La Vida de Nos para este año 2024? Además de estos 3 libros, ¿tienen otros en camino? Si no es así, ¿por qué no lo están haciendo? O a lo mejor hay un plan, porque además ustedes son de la gente más organizada que yo conozco, 2024-2030, en estos términos editoriales. Bueno, a ver. No tanto. A ver, ¿cuál es el plan de gobierno, muchachos? Me encanta esa imagen. Bueno, mira. No te pases. A ver, en principio, en lo inmediato no, pero digamos que la idea está sembrada, sin duda. Hay 2 cosas que aquí están flotando. Primero,
nuestro interés de que nuestras historias, que nunca pierden vigencia, sigan buscando nuevos formatos, nuevos rostros y nuevos lectores, eso estará allí siempre. Y segundo, lo interesante de estas compilaciones es que estamos trabajando en algo desde hace un tiempo para acá, y es eso que asomó Albor, a nosotros entender que lo que estamos haciendo es una compilación de la condición humana puesta a prueba en condiciones extremas. Bueno, la manera de acercar el lector a esas historias no puede ser a través de etiquetas de índole noticioso, sino que tienen que ser etiquetas de índole más bien de eso, de la condición humana, de las emociones que se perfilan, de los sentimientos que están en juego. Entonces, nosotros seguimos trabajando en eso. De hecho, nuestra idea es que la gente pueda conseguir nuestras historias en función del tema que le interesa, ¿no? ¿Sabes? Si yo te digo a ti la palabra tías, tenemos muchas historias de tías. Si te digo a ti la palabra no poder llegar a tiempo a despedir a un ser querido, tenemos muchas historias del tema. Entonces, digamos que ya eso está allí, ¿no? Es solamente ver cómo va evolucionando y eventualmente a mediano plazo seguirnos proponiendo temas. Ya sabemos que se puede, sabemos que es otro espacio que la gente conoce o que va a empezar a conocer nuestro, y sabemos que las historias están allí. Entonces, digamos que aunque no tenemos en lo inmediato otros títulos en preparación, porque también tenemos muchas cosas que atender y somos pocos, creo que el asunto está allí y está vivo. Esos libros ya existen, ya con el tiempo van a ser referencias, eventualmente se unirán otros a la colección, dado que es posible, pues esas historias no vencen, no caducan. Magnífico. ¿Albor? Sí, bueno, creo que Héctor lo ha dicho todo. Yo solo agregaría que la verdad es que a nosotros nos mueve mucho la idea de experimentar, de ir, y en esa experimentación ir como conquistando territorios, ¿no? Como conquistando espacios, como conquistando nuevas formas de relacionamiento con las personas. Entonces, después de que hacemos algo así que no habíamos hecho, o que, bueno, de pronto tenía un par de antecedentes, pero a mi modo de ver, esta colección sí tiene el antecedente en Días Salvajes y en historias clínicas, pero creo que fue una experiencia más completa, o sea, que tiene rasgos de novedad para nosotros. Entonces, bueno, después que hacemos una cosa así, como que necesitamos también un tiempo para darle su tiempo a la idea, a ver cómo es recibida. Le damos su tiempo de experimentación al resultado, pues, ¿no? Okay. Exacto. Okay. Bueno, yo estoy como en sincronía con Albor porque ya me abre el camino para las preguntas que yo voy a hacer. Fíjate, y fíjense los dos, Héctor, Albor, ustedes tienen web, tienen, como decía, tienen el concurso, tienen el documental hecho a manera de narración gráfica, tienen esta colección. Ustedes han, explorado muchísimas formas de contarnos, ¿no? ¿Qué nuevos espacios para contar piensan construir en este año que comienza? ¿Va a haber una serie en una plataforma de la vida de Nos? ¿Van a pensar en hacer un largometraje? No sé, ¿qué nos pueden decir? Bueno, te puedo decir algo, y es que, o sea, tenemos un equipo súper creativo, que siempre he dicho que es uno de nuestros grandes patrimonios, ese equipo tan creativo que tenemos, que cada vez que nos reunimos, 3 de nosotros ya tenemos ideas nuevas y tenemos un banco de ideas en desarrollo. Entonces, son muchas las cosas que queremos hacer, pero creo que uno de los focos fundamentales de todo esto, uno de ellos es precisamente esto que con la colección, digamos, se pone de manifiesto.
El hecho de saber que esas 700 historias que están allí, más lo que se va sumando año a año, es un banco para la condición humana, un banco para la comprensión de la condición humana, y están perfectos para punto de partida para incluso otro formato. Entonces, así como puede ser un libro, puede ser una serie de cortos, o sea, nuestras historias, tú seleccionas historias nuestras, productores y guionistas de cine, seleccionan historias nuestras y tienen unos palos de cuentos maravillosos y de cortos sobre la condición humana, porque esas historias no pierden vigencia. Entonces, digamos que entre las muchas cosas que hemos explorado y que seguiremos explorando, lo que está allí de base es el hecho de saber que esas historias existen, que son muy poderosas, que nos interesa que lleguen a muchos lectores, que desde la historia número 1, publicada hace ya 7 años, hasta la historia, la última que publiquemos, o la que sigamos publicando, se podrá leer siempre y se podrá sentir siempre como vigente, porque es el ser humano frente a sus obstáculos. Entonces, bueno, nada, las posibilidades son infinitas. Así es. A ver, Albor, ¿qué se te ocurre a ti también? Es probable que no estemos siendo muy precisos para una pregunta tan concreta como la que estás haciendo. Y no es que estamos evitando ser precisos, es que, bueno, si te contáramos las, no sé, 12 ideas, más o menos, 15 ideas que surgieron en nuestro encuentro anual que hicimos en diciembre, que solemos hacer en diciembre de todo el equipo, es el único momento en el que nos encontramos todos presencialmente y bueno, y conversamos sobre cosas que nos gustaría hacer. Bueno, pasaríamos un buen rato. Pero claro, las ideas luego tienen que encontrarse con otras cosas, como la factibilidad, la oportunidad, en fin. Entonces, quisiéramos pensar que este año podamos hacer al menos un par de cosas como de esa categoría, pues de algo que no hayamos hecho, de algo que queremos empezar, ojalá. Yo con 2 me sentiría más que satisfecha. Bueno, no se preocupen, está bien, ya saben, no hay spoiler, pero aquí esta es su casa, Alfabeto del Mundo es su casa, y durante el año podremos hablar para celebrar también que estas ideas, las que vayan floreciendo o las que vayan creciendo, también las compartimos y las celebramos juntos. Ricardo, bueno, yo de mi parte ya me despido feliz de haber estado aquí con ustedes, siempre me llenan de esperanza, de esperanza país realmente. Y bueno, mi mayor respeto y eso, yo sé que estamos arrancandito, pero yo sé que a lo largo del año nos vamos a encontrar otras veces para seguir conversando. Yo estoy convencido de que sí hay un plan 2024-2030, pero ya nos hablarán de él. Claro. Ya nos hablarán de él. Suena bien. Muchas gracias, queridos amigos. Gracias, Albor. Gracias a ustedes. Querido Héctor. Cuídense mucho, los queremos. Un abrazo, chao. Que estén bien, chao. La etiqueta Nuestras recomendaciones. Bueno, Ricardo, yo creo que la recomendación de rigor es buscar, comprar y leer, pues, ¿no? Los libros de la colección Haciendo Caminos de la Vida de No. Y como dijimos ya en el programa, repetir que con esa compra se ayuda a sostener este proyecto que es memoria, vida e historia necesaria para un país como el nuestro. Está, como nos dijo Héctor, es posible comprarlos en papel, también es posible tenerlos en digital. Entonces, digamos que opciones hay, ¿no? Ya Albor nos habló de esos libros ese libro que presenta el amor de los padres puesto a prueba. Héctor, de esa otra mirada de la migración, de esa migración que sí logra hacer hogar. Y bueno, porque Eric no estuvo con nosotros, pero Eric Lezama coordinó la publicación del libro que aborda el tema de las enfermedades y, bueno, enfrentar ese desafío, ¿no? Sí. Bueno, por supuesto,
yo creo que esto es una buena inversión. Da la oportunidad de que independientemente de qué lugar del mundo te encuentres, puedes hacer la compra del libro. Si lo quieres impreso, te lo pueden enviar impreso. Y yo creo que eso es una ventaja muy grande en un país que ha tenido una migración externa, una migración interna tan poderosa en los últimos años. Yo creo que los libros nos unen y creo que si hay una narración que necesitamos es la narración colectiva como país, independientemente de donde nos encontremos. Independientemente de si no nos consideremos solamente venezolanos, ¿no? Hay una marca ahí que se sostiene y yo creo que estos libros ayudan a reforzar ese espíritu y esa idea de lo nacional más allá de la frontera y más allá de lo que tradicionalmente hemos llamado la nación venezolana. A mí me gusta cada vez más la idea y el concepto de país, ¿no? Y un país no está solamente supeditado a unos límites jurídicos, sino que se extiende por todas partes. Entonces yo creo que estos libros nos ayudan a conectar con eso que somos y hacen memoria. También no podemos dejar de decir que ayudan a sostener el proyecto de la vida de Nos y las fundaciones y organizaciones que trabajan con cultura, que trabajan con periodismo, que trabajan con tantas cosas, necesitan ayuda y apoyo. Sí. Así que cómpralo. En el próximo encuentro. Pez Linterna. Y tendremos como invitado a Freddy Goncalves da Silva. Este programa es posible gracias al equipo conformado por Isabel Iturriza, Inmaculada Sebastiano, Carlos Javier Virgües, Juan Juárez, Fernando Camacho, Giancarlos Caraballo, Sachenka García y Ricardo Ramírez Requena. Todos los programas están disponibles en el canal de YouTube de Unión Radio Cultural el lunes siguiente a su transmisión radial. Recuerda que nos puedes seguir en @MundoURWeb, @RadioEscuelaUR, @Sachenka76 en X, @Macrol30 en X, @Ricardo Ramírez Requena en Instagram y la cuenta del programa @Alfabeto del Mundo en Instagram. Somos Unión Radio Cultural y la Radio Escuela de Unión Radio.